Muy buenas noches, amigos y amigas de Canal 28. Les doy la más cordial de las bienvenidas a Punto Central, esta mesa de debate entre jóvenes de distintas ideologías. Estoy muy contento de estar con mis compañeros el día de hoy. Vamos a hacer una presentación. El primero de ellos nos acompaña de la 4T, Luis Rascón. Él es asesor parlamentario, trabaja actualmente en la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Hola. Agustín Hernández, el hombre de la espada desenvainada, panista, ex líder juvenil. Agus, bienvenido. Muchas gracias Gabriel, Mónica, por la invitación. Aquí estaremos siempre que nos inviten. Muchísimas gracias, Agustín. Mónica Meléndez, también ex dirigente de Canaco, ex candidata a diputada federal, priista, muy buena amiga de todos. Mónica, yo espero que hoy vengas en calma, no nos quieras regañar este día. Como siempre, de buenas. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme y qué gusto poder estar con ustedes esta noche. Nuestro panelista, el señor Amin Anchondo, no pudo asistir. Al parecer le tiene un poco de temor al señor Agustín por el debate y no quiso venir este día. No es cierto, no es cierto. Era una pequeña broma. Buen Amin, El síndico está cumpliendo con sus labores de funcionario público, por eso no pudo venir. La próxima semana esperemos que ya se reintegre en esta mesa. El día de hoy vamos a hablar sobre el anuncio y sobre esta propuesta que ya prosperó en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la revocación de mandato. Antes de escuchar una pequeña introducción del presidente de la República, hacemos una explicación muy breve de lo que se trata. Es un ejercicio democrático para que los ciudadanos puedan revocar en cualquier momento al presidente de la República, a los gobernadores o a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos, si les parece a todos los panelistas, a escuchar un poco al presidente de la República para darle contexto al tema y luego regresamos ya para que cada uno de ustedes exponga sus posturas y comience el debate. Vamos a escuchar a Andrés Manuel en una de sus ruedas de prensa matutinas. Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección. Mañana voy a poner aquí, el lunes, porque mañana no vamos a estar. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado. Tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público. Voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, el apóstol de la democracia, y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años, y que a finales del 2024 termino mi mandato. Esta rueda de prensa fue el viernes pasado, como ustedes lo escucharon, dijo textualmente que en 2024 él no buscará reelegirse. Pregunto en la mesa y vamos a iniciar con Agustín Hernández. ¿Es realmente el inicio de ejercicios democráticos o ya es la construcción o el inicio para hacer el camino a la reelección? Te escuchamos, Agustín. Sí, Gabriel, mira, este tipo de cuestiones que son sacadas al vapor, porque es algo al vapor, y en donde no consensan o se consensan otras fuerzas políticas distintas a la ideología, obviamente, del bloque gobernante,
pues da como resultado posturas o a final de cuentas hechos como el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, el cual no representa, vaya, que su objetivo sea la democracia y realmente la consulta al pueblo mexicano. Realmente yo lo considero un atraco a la democracia, en donde lo que vamos a estar haciendo son elecciones de Estado, en donde el Estado se inmiscuya directamente en las elecciones intermedias. Ajá. Y a través de este tipo de acciones, como lo mencionaba en el programa pasado precisamente, donde ya empezamos a juntar las piezas del rompecabezas con la cuestión de la revocación de mandato, con la cuestión de manejo de dinero en los programas sociales directamente a los beneficiarios, donde observamos una postura demagoga, pues entonces ya nos empieza a preocupar bastante a los ciudadanos si realmente es una revocación de mandato o lo que quiere es incidir en las elecciones intermedias que están por presentarse en el 2021. ¿Hay algo que nos deba de preocupar, Luis? ¿Es el primer atisbo de la futura dictadura de Andrés Manuel? Por supuesto que no, Gabriel. El presidente lo ha dicho desde campaña, lo ha reiterado muchas veces, que a él no lo mueven los cargos, ni la ambición por el poder. Al presidente lo mueve el amor por el país y las ganas de trabajar. Lo ha demostrado durante mucho tiempo, lo demostró cuando fue jefe de gobierno, y desde ahí no obtuvo ningún cargo, siendo líder él de los partidos políticos en los que estuvo, pudo haber accedido a algún cargo, él, sus hijos, su esposa, como sucede en el PAN, como sucede en el PRI, y nunca lo hizo. Oye, discúlpame, pero ahí... El presidente nunca ha demostrado que esté por cargos. Entonces no tenemos que tener miedo de que se quiera reelegir. Él se ha dicho defensor de los principios básicos que rigen nuestra Constitución, y firma una carta en la que dice: a mis adversarios, a los conservadores, no somos iguales, y no me voy a reelegir. A ver, aquí ya hay un planteamiento de Luis, que es un mensaje a los adversarios. ¿Tenías algo que decir antes de escuchar la postura de Mónica? Sí, que digo, es una mentira decir que la familia de López Obrador no ha ocupado cargos. El hijo de López Obrador ha ocupado cargos dentro del mismo partido Morena, o sea, ya ha tenido controlado el partido dentro de Morena. O sea, y además, si dices que López Obrador pues no ha buscado cargos en todo el tiempo después de que dejó de ser jefe de gobierno, pues ¿de qué vivió Andrés Manuel López Obrador todo ese tiempo? Bueno, antes de pasar a la vida de Andrés Manuel, vamos a enfocarnos. En esta propuesta. Mónica, tu postura. Mira, yo la verdad es que en todas estas formas de participación ciudadana, yo la verdad nunca he sido muy fan de la revocación de mandato, en ningún momento. Y bueno, pues ahora que se da a nivel presidencial en México, porque digo, hay algunos estados, incluyendo Chihuahua, en el que ya existía esta parte con los gobernadores, yo la verdad es que lo veo como un tema alarmante, primeramente porque, pues digo, yo creo que abre una puerta sin duda a la reelección. Si nosotros nos ponemos a leer un poquito de la historia de lo que viene siendo la revocación de mandato, pues bueno, vemos este planteamiento, ¿no? Cómo se ha venido repitiendo en varios países de América Latina, en donde hoy son países que se encuentran en una crisis política de bastante envergadura, ¿no? Por otro lado, creo que también abre la puerta a tener un presidente en una campaña permanente con todo el aparato gubernamental que conlleva, y pues eso también le golpea a la equidad electoral que en su momento vayamos a buscar en las próximas elecciones. Y yo le veo dos temas o dos fines a esta situación, ¿no? El primero, sin duda lo comenté, es el de poder abrir una puerta a la reelección. Y el otro es en cómo se ha venido dando. O sea, no estamos hablando que es una revocación de mandato, como tú lo planteabas ahorita, que a ver, lo ha dicho él desde su campaña y que sí lo dijo, pero en la campaña él dijo que iba a ser cada 2 años y ahorita estamos viendo que él ya puso una fecha y casualmente esa fecha es la misma fecha de las elecciones intermedias, ¿no? Entonces dices tú, pues a ver, ¿tiene o no tiene un fin electoral? Me explico, o sea, es muy distinto como se está haciendo ahorita
a como se planteó en campaña, como ha venido pasando en todos los temas que hemos venido tratando en esta mesa. El espíritu de la ley, de esta ley al menos, es que los ciudadanos tengan una herramienta a su disposición para que puedan discernir cuando quieran retirar de su cargo a un gobernante o quieran hacer que continúe. Ese es el espíritu de la ley. No sé si en términos... A ver, pero eso ya, o sea, yo lo que refiero es que de entrada otra vez es meterle mano a la Constitución, ¿no? O sea, otra vez una reforma constitucional. Y no te voy a decir, meterle mano a nada. No, pues yo sí lo creo. Es un proceso legislativo. Y voy a hacer otro énfasis en que el artículo 39, me parece, de la Constitución ya habla en el que el pueblo puede modificar la forma de gobierno en cualquier momento en el que lo desee. Sí, o sea, que sí. Pero es abstracto. Bueno, ¿por qué no reformar ese artículo? ¿Por qué meter un tema de revocación de mandato en donde aparte le estás metiendo una fecha que tiene el 1 de julio, justamente el tema de las elecciones intermedias, en donde cabe mencionar que son elecciones intermedias en donde se juega los congresos, el Congreso de la Unión o el Senado, Ajá. Y que aparte pues él es el Senado, no, perdón, el Congreso, y que aparte pues para él ahí es una fuga importante de poder, ¿no? El hecho de perder esa parte o la mayoría que hoy tiene en el Congreso. Nada más quiero clarificar un poco ese comentario donde Mónica tiene razón. Los congresos locales es donde Andrés Manuel no controla, lo vemos también aquí en Chihuahua, y donde no tiene la mayoría de esos congresos locales. Es cierto que pragmáticamente Andrés Manuel y Morena lo pueden ver como una oportunidad para ocupar esos espacios que hoy no tienen, y así terminan de construir una hegemonía peor que la del PRI. Tendrían el control absoluto del país, de ninguna manera, Gabriel. La finalidad de estas reformas a la Constitución es regresarle al pueblo el poder soberano que tiene, es decirle al pueblo que tiene la capacidad de decidir, no solo de manera indirecta como actualmente lo hacemos en nuestra democracia. Nosotros elegimos a un diputado y nuestro diputado elige por nosotros siempre. Es darle más claridad a estas dos figuras tan importantes para que el pueblo vuelva a recuperar la soberanía, y eso es a lo que le tienen miedo. El presidente gobierna con el pueblo. El presidente en los primeros 100 días de trabajo ha recorrido las 32 entidades federativas. El presidente siempre ha escuchado lo que el pueblo le demanda, y en estas reformas constitucionales que vemos que se aprueban en la Cámara de Diputados, que no son al vapor, Agustín, lamento decirte que no son al vapor. Hay 10 iniciativas previas de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PT y las de Morena, que van en el mismo sentido de darle esta figura, de incorporarla bien. Y no son los diputados de Morena esa fuerza avasalladora como la que fueron el PRI y el PAN en su momento. Ahora, ¿por qué? Ahí sí que no nos confundan, porque no somos para nada iguales, y el ejemplo es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no fue una reforma que se haya impuesto la mayoría. Se lograron los consensos en todos los congresos estatales, y eso es el claro ejemplo de que Morena no llega a imponerle a nada a nadie. Morena llega a hacer consensos, llega a escuchar la oposición, porque Morena sabe lo que es ser la oposición. Ok, escuchemos a Agustín, adelante. ¿Por Agustín. qué entonces ahora sí quiere hacer las cosas bien? Ahora sí genera una reforma constitucional para modificar el tema de consulta, revocación de mandato, y en su momento para la consulta de la no construcción del aeropuerto lo manejó a través del partido. No, jamás. La consulta nunca se manejó a través del partido. Se manejó a través de la transición, que existen recursos especiales para cuando los gobiernos están en transición. Con eso se manejó la consulta, y pues lamento decirte que hace unos años no éramos mayoría en los congresos, ¿no? Qué bueno, imagínate qué hubiéramos hecho como Morena si se aprobaba esto en el sexenio de Peña Nieto. Peña Nieto no terminaba su sexenio. Por eso, pero no lo realizó Ni a través Felipe de las Calderón, instituciones. ni Felipe Calderón, mucho a través menos de las Fox. Instituciones. Entonces, bueno, que también Calderón habría y Fox que ver, terminaron también con un habría que ver si porcentaje de Andrés Manuel aprobación lo va mayor al a terminar. 50%, claro. No. A ver, bueno, vamos poniendo un tema que es elemental en esta discusión. ¿No es un temor, Agustín, de la oposición, en específico del Partido Acción Nacional, a que Andrés Manuel aparezca en las boletas en el 2021 después de la paliza que les dieron en el 2018? Claro que es un temor, pero no en el sentido de que se ponga una paliza. Es un temor en el sentido de la manipulación que puede haber, una manipulación orquestada desde el Estado
para incidir en las elecciones intermedias, porque entendamos que no solamente va a ser la cuestión de la revocación de mandato, que bien, aquí tengo el dictamen que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, y en este dictamen se establece, como bien lo mencionaba Mónica, que el día de que se consulte acerca de la revocación de mandato va a ser el mismo día de la jornada electoral. Entonces, tengamos en cuenta, bueno, ¿por qué no plantean también en su propuesta en que el gobierno, pues, delimitar muy bien sus funciones para que no incida en este tipo de cuestiones como es la revocación de mandato? Porque si realmente el tema es conocer el sentir del ciudadano, ¿por qué no lo organizan aparte de las elecciones, verdad? Hay que puntualizar antes, perdón que te interrumpa, Luis, hay que puntualizar que el Instituto Nacional Electoral será el órgano, será el árbitro encargado de realizar esta consulta. Adelante, Luis. Así es, ¿no? Eso es precisamente lo que te decir. La revocación no la va a hacer el presidente, no la va a organizar el presidente, no la va a organizar Morena, la va a organizar el organismo previamente constituido, que es el Instituto Nacional Electoral. Se va a reglamentar para que esté todo claro, y el presidente lo ha hecho muchas veces. O sea, no hay ningún motivo para creer que el presidente tiene la intención de aparecer en las boletas electorales para favorecer a ningún partido. Él ha dicho: yo no tengo partido, yo soy presidente. Bueno, eso también pero es yo caer estoy en con una todos. ingenuidad. No, no. Bueno, una cosa es lo que... Pero a ver, Luis, te voy a hacer No, una es que pregunta. los apoyos federales jamás Mira. se han estado utilizando en beneficio del partido. Y No, quien pues es que tenga, apenas están la cayendo, prueba, tampoco puedes, y quien tenga puedes la ya- prueba, que vaya y lo denuncie, y van a proceder efectivamente. Te quiero hacer una pregunta. A ver, con las famosas consultas, con el Censo del Bienestar, desdeñaron al INEGI, desdeñaron al Coneval, ni siquiera les interesó consultarlos o pedir una asesoría, que sería un principio muy básico y fundamental para alguien que quiere hacer una encuesta con una metodología adecuada y sobre todo con conocimientos previos. ¿Cómo vas tú en este momento a darnos argumentos para legitimar que en el 2021 no va a haber ni intromisión ni se va a prestar para una manipulación electoral y empezar a perpetuarse? Porque básicamente en este dictamen que tenemos aquí no se dice en ningún momento que el presidente vaya a hacer campaña. El presidente, si está a revocación de mandato, va a aparecer una boleta, va a aparecer su nombre, y las personas, los ciudadanos y las ciudadanas van a decidir si continúa o se va. No, pero por favor, en el cual tenemos un dicho que dice que no haya ilusos para que no haya desilusionados. O sea, No. es irrisorio decir que tiene que aparecer Andrés Manuel en la boleta y luego decir, no, es que no está apareciendo A en la ver, boleta. el tema- O sea, va a incidir directamente Yo creo porque que va a ser una Campaña revocación de no va a mandato. ser. El Yo presidente creo que, no o está sea, en yo campaña. creo que el tema ha causado mucha polémica porque, digo, teniendo en referencia este tipo de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, que le abrió la puerta a la reelección, el tema en Bolivia con Evo Morales, que también le abre la puerta a la reelección, en Rumania creo que también se dio una situación similar en el 2007 al 2014. Y creo que todos estos temas, pues bueno, te causan cierta incertidumbre de que, bueno, no vaya a pasar que en México pues suceda lo mismo, ¿no? Y sobre todo con el esquema ideológico que se ha venido tornando todo este gobierno y todas estas situaciones, ¿no? Por otro lado, a mí lo que más me preocupa y lo que más yo veo que debemos estar alerta, en este caso la oposición, es también a las reformas que pudieran hacerle o a las modificaciones que pudieran hacerle al Instituto Nacional Electoral, que ya es un tema que se había subido a la mesa, en donde decían que iba a desaparecer todas las OPLES y que todo se iba a concentrar y centralizar a nivel federal, y que bueno, eso también te alarma porque dices, bueno, le estás dando también en la torre a las instituciones, ¿no? Estás modificando y estás desechando la práctica que hacen esas instituciones. Y luego aparte, pues el recurso, ¿no? O sea, llevar una consulta, llevar un tema de someter a consulta el mandato y este ejercicio, pues no es un ejercicio que te va a costar 3 pesos, caray, es un ejercicio que conlleva un presupuesto y que también habrá que ver de cuánto va a ser ese presupuesto, ¿verdad? Precisamente va a ser en la jornada federal intermedia, va a ser cuando haya elecciones de diputados federales, para ahorrar, porque tenemos las elecciones más caras y eso no puede estar siguiendo Bueno, pasando. y que ahí es la Entonces parte romántica, ¿verdad? Porque quienes estamos de este lado y entendemos la parte política No, bueno, es que que se las ha llevado. prácticas en el PRI son distintas, no nos metas a todos en el mismo costal. Yo te puedo decir que, bueno, como decía ahorita Agustín,
no tiene que hacer Andrés El Manuel PRIAN sí campaña, existe. digo. PRIAN está Andrés aquí. Manuel no va a tener que hacer campaña porque, caray, está Es el otorgando dinero Es que ustedes a quieren- a ver, no, no, espérame. no. Está otorgando dinero en recursos de apoyos a Claro. prácticamente toda la ciudadanía, sin ni siquiera, ya lo habíamos tratado en otra mesa, ni siquiera hay como una normatividad muy estricta sobre esto. Y me parece Es que eso falso. es mucho, y me parece que eso es falso. muchísimo más fuerte que tener un espectacular, ¿eh? O sea, a mi punto de vista. Y en segunda, pues todos sabemos que Morena no tiene liderazgos fuertes en los estados. Son pocos estados en los que pudiera aparecer un líder fuerte que pudiera arrasar los congresos, las regidurías, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que Andrés Manuel aparezca con su simple nombre, que es prácticamente el único líder fuerte que tiene Morena, o de los pocos que tiene Morena, pues eso es parte de aprovechar la coyuntura para poder arrasar de nuevo, ¿no? No estamos siendo demasiado dramáticos, no estamos muy preocupados, Yo no creo es que esta paranoia, el miedo que nos han existe- dado argumentos suficientes para estar así, ¿eh? No, no, no. El miedo que existe es porque el presidente trabaja, porque el presidente se levanta todos los días muy temprano, cosa que muchos gobernantes no hacen. El presidente en estos 3 meses ha dado resultados. Le tienen miedo a la legitimidad que él tiene y la buena aprobación que él tiene de la ciudadanía. Entonces yo creo que esas son cuestiones pues, que ya no está en las manos de una reforma constitucional, el que el presidente haga bien su trabajo y el que las personas quieran al presidente. Se ve aquí en Chihuahua, vino el presidente, estuvo llenísima la plaza, toda la gente apoyaba al presidente. Y vendieron artículos promocionales de Morena Que ahí en por las cierto, inmediaciones del evento. Por el cierto. cabrito Falomir hizo una promoción, hoy le ¿Qué pegó, dijo? ya lo radicaron por la venta de productos que eran alusivos al partido. No, mira Jamás que... en la vida mira se había que- visto que No, un evento nunca, que el presidencial comercio, vendiera el comercio Ni informal... Fox, que era un patán, hacía eso, perdón. El comercio informal ya tocará a las autoridades municipales limitarlo, ¿no? Si una persona llega ahí y vende cosas, es cuestión de que ya la autoridad Por favor, competente ¿quién lo va a haga. vender cosas de No, un partido no, 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 político? No, no, es que Me no, estás no, sorprendiendo, no, me no, estás no. sorprendiendo eso que Ustedes estás no, diciendo. ustedes no conocen Por favor. el cariño que las personas tienen por el A ver, presidente una y cosa por es el partido. Lo cariño idolatran, y lo una idolatran. cosa es el cariño No, no. y otra cosa A es ciegas. estar vendiendo artículos Pues promocionales es de que la Morena en un libertad de partido cada quien de presidencial. creer en las personas, pues no la podemos de ninguna manera Tú estás a limitar. favor de idolatrar Yo he al comprado presidente. artículos De Calderón. del partido en los eventos del partido, porque siempre, y aquí en Chihuahua apenas inició, esta vez la primera vez que lo veo, no me ha tocado. No, pues es la Pero en primera la vez Ciudad que de lo México- seguiremos viendo. ¿Qué yo les creo, parece ¿no? si dejamos de hablar de los peluches de Andrés Manuel y de todos los No. souvenirs y vamos al tema? Ahora, es bien interesante, ahorita antes de iniciar el programa estábamos platicando que se alcanzó a negociar el margen del 3% al 1% de las firmas para poder hacer este ejercicio, lo cual me parece muy positivo porque si un candidato independiente con lana, con infraestructura, que tiene más capacidad para hacer una ingeniería electoral que pueda competir, batalla, imagínense una organización de los ciudadanos, teniendo en cuenta la debilidad que tiene el Partido Acción Nacional, que la oposición pues no hay unión. No hay oposición. Mira, ahí lo que yo observo, Gabriel, y discúlpame que te interrumpa, es que están dándole como una maquilladita así por encima, nomás para que digan y no digan que no se están haciendo las cosas. Pero no le están dando la llave al ciudadano para activar el mecanismo de consulta ni el mecanismo de revocación de mandato. La llave la siguen teniendo el Congreso y el sistema. Entonces, ahí pues estamos con un doble discurso porque o le damos la llave al ciudadano o no se la damos. Porque si estamos así y la llave se la sigue quedando el mismo sistema para activar el mecanismo cuando le conviene, que en este caso son las elecciones intermedias, pues entonces ahí sí hay un problema grave, ¿no? Entre paréntesis, coincido en algo de lo que dice Agustín, y es el único país en Latinoamérica y en los ejemplos que dio Mónica de Europa Occidental donde el mismo presidente puede hacer un llamamiento y una convocatoria a ese ejercicio, algo que no sucede en ningún Y el otro único país en donde en donde cae justamente justo el día de las elecciones intermedias. No se había visto en otro país que surgiera de esta forma. Yo creo que aquí en el estado los panistas son candil de la calle y oscuridad en la casa. La ley que promulga Javier Corral en la anterior legislatura le da la facultad al titular del Poder Ejecutivo del Estado para atraer la figura de revocación de mandato. Entonces, de lo que se quejan que pasa en el Poder Ejecutivo Federal, está ya contemplado en la ley, artículo 54 Es que de el la ley tema de no es la participación revocación de ciudadana. mandato, el Pues ahí tema está. son los momentos políticos, Son la porque en oscuridad en política su casa, el timing aquí juega está el perfecto, Estado. ¿no? Entonces, en política el timing es una
cuestión y un factor importante. Fundamental. Entonces aquí el debate no es ir en contra de la revocación de mandato. O sea, yo aquí tengo el Entonces, dictamen, ¿estás a estoy favor viendo... de la revocación de mandato? Claro, no del modo Perfecto. que lo está planteando a través del dictamen la Cámara de Diputados. Se Para plantea nada, que sea junto ¿verdad? a una elección ordinaria para que no sea más costoso para el Estado. No se y preocupen. se plantea que puede ser Mire. el 3%, que son 2.621.000 personas y pico. No es imposible, Gabriel, déjame te digo. A ver, En adelante. 2014, Morena entregó 2.712.285 firmas al Senado para solicitarle una consulta ciudadana Ajá. por el tema de la reforma energética. Sí, pero ya tienes la estructura En de un partido, 2014 tampoco Morena no polarices. era Pero ya eras un partido pero ya eran político un movimiento con estructura y en su y mayoría con, era del PRD. con muchas ganas de trabajar por el país. No, yo no Yo lo- creo que eso no es lo lo que pongo en se tela de juicio. necesita y eso es lo que los conservadores no conocen. Las ganas de trabajar, no por el dinero, por el amor al país. Pero ¿por Eso qué es lo los de que no Morena tienen. etiquetan? Los conservadores, la mafia del poder y todo. O sea, cuando estás en el gobierno, ya no debes de hacer esas distinciones para empezar. O sea, cuando estás en gobierno ya no hay que los azules y que los rojos. Eres y gobiernas para todos. O sea, a mí me alerta mucho pues, el escucharte decir eso. Porque entonces, digo, esa es la línea discursiva que traen desde arriba. Y entonces así, ahí, ojo, porque entonces ya empiezan las descalificaciones hacia todo lo que no piense como piensa el gobierno, ¿no? Vamos a un corte y vamos a regresar. Todavía hay mucho tiempo, no se preocupen. Tenemos varios bloques para seguir debatiendo este punto. Vamos a un corte y regresamos.